¿Qué tal? Hoy te traemos una nueva historia de la escritora Patricia Ivonne Fuentes. Es de la serie Mujeres Asesinas y lleva por título Dora María. Que lo disfruten. Dora María nació en un pueblo de pescadores en donde, si la vida fuera justa, tendría que haber sido feliz. Pero siendo una niña de 10 años, Dora María fue abusada por su padrastro, uno de los muchos pescadores borrachos de la región, que se había arrejuntado con una mujer, a la que lo único que le importaba era tener a un macho al lado que la cuidara y la mantuviera. Dora María se resistió todo lo que pudo. Pero ¿qué podía hacer una pequeña ante la rudeza y fuerza de un alcohólico desgraciado? No conforme con haberla mancillado, el tipo la amenazó, diciéndole que si decía algo, mataría a su mamá, y luego la mataría a ella también. Así que viviendo en un infierno, aterrada, Dora María se mantuvo callada hasta que resultó embarazada, a los 11 años. Cuando su madre le pidió explicaciones, después de casi haberla matado a golpes, por fin la niña le confesó lo que pasaba, y su mamá la volvió a golpear. Lo que pasa es que eres una coscolina, una escuincla que ha de tener el demonio dentro, le gritó aquella mujer. Dora María le contestó llorando. No, mamá, ya le dije que lo iba a acusar, pero se la pasa pegándome y mucho, mamá. Y dice que me va a matar. Y a ti también. La niña intentó defenderse, sollozando impotente y desesperada, porque se sentía incapaz de demostrar que lo que decía era la verdad. La madre la zangoloteó, le dio de bofetadas otra vez. Pues no te creo, maldita chamaca. Lo que pasa es que bien que te gusta todo lo que te hace mi marido, ¿verdad, desgraciada? Le reclamó, lanzándole de golpes, jalándole los cabellos y aventándola al suelo, con tanto desprecio que la niña pensó que su propia madre podía matarla ahí mismo. No, mamá, ¿cómo crees? Por eso lo estoy acusando. Dora María miró con terror a su mamá. Se arrastró por el suelo, poniendo distancia de por medio. Cuando creyó que ya estaba fuera de su alcance, se levantó y se limpió con la mano la sangre que le escurría por nariz y boca. La mamá le gritó, llorando de coraje, de celos, de impotencia. Los hombres llegan hasta donde la mujer quiere. Si tú no hubieras querido, no hubiera pasado nada. No, mamá. No, mamacita. No, mi mamacita linda. Le lloró Dora María, suplicante. Su corta edad le impedía encontrar la forma y las palabras para convencer a su mamá, para ponerla de su lado, para lograr que la defendiera de ese maldito hombre que había estado abusando de ella, de la manera más canalla, y que por lo visto iba a quedar impune. Pero se acabó, Dora María. Agarras tus malditos tiliches y te me largas a la chingada. No te quiero tener aquí. ¿Me oyes? ¡Largo! Pero mamá. Dora María lanzó un sollozo. No sabía qué hacer. Le hubiera gustado desaparecer, porque eso que le estaba pasando era mucho peor que tener que soportar al borracho de su padrastro. Ver tanto rechazo, tanto odio en la mujer que se suponía que tenía que protegerla, colocó a la niña en un estado de indefensión que casi la sumió en una crisis nerviosa. No podía dejar de llorar. El aire le faltaba y la nariz desviada por el golpe no ayudaba en nada para que pudiera jalar aire y tratar de serenarse. Sin embargo, la mujer que le había dado la vida no sabía ser madre, no se condolió, no intentó esclarecer los hechos.
Simplemente tomó aquel suceso como el pretexto perfecto para deshacerse de su hija, a la que nunca había querido, quien solo le había resultado un estorbo. Para que ya no te andes de ofrecida, te me vas, ¿entendiste, tarada? Te me vas. Dora María exclamó ahogada en llanto. No, mami, no, mami, no. ¿A dónde? ¿A dónde me voy a ir, mamá? Mejor que se vaya él. Te lo ruego, mamacita linda, por favor. Que se vaya él, por favor, mamita linda. La mujer le lanzó una patada y le gritó con ira. No me vuelvas a decir así. Yo ya no soy tu madre. En mala hora te traje al mundo, chamaca infeliz. A riesgo de ser golpeada de nuevo, Dora María le replicó. Yo no tuve la culpa de nada. Te lo juro, mamá. Además, yo te quiero mucho, mamita. No me digas que me vaya. Ay, ¿con quién me voy a ir? ¿A dónde quieres, mamá? Sin compadecerse, al contrario, mirándola con odio, su madre le escupió su desprecio con hirientes palabras. Eso lo hubieras pensado antes. Eres una de la calle, una ramera, malnacida. Mira qué hacerme esto. Si me quisieras, como dices, chamaca del demonio, te hubieras largado antes de permitir que mi marido te pusiera las manos encima. Pero mira nomás, tremenda panza que te cargas. Esa es la prueba de que llevas meses acostándote con él. Ojalá hubieras nacido muerta. Puros problemas y dolores de cabeza me has dado. No, mamá. Déjame hablar. Dices puras cosas bien feas. Mira, ¿por qué no vamos con la policía? Ellos sí me van a creer. ¡Cállate! Ahora resulta. ¿Crees que tú puedes venir a decirme lo que tenemos que hacer? ¿Ir a divulgar lo que hiciste? ¿Para que yo sea el hazme reír de toda la pinche gente que nos conoce? Mira nada más, aparte de ser una piruja, está visto que no tienes ni un gramo de cerebro. Lo que voy a hacer es darte por muerta. No quiero volver a verte. ¿Qué no entiendes? Dora María se hincó. La miró suplicante. Por favor, mamá. Tengo miedo. No quiero tener a este niño, mamá. Ayúdame, por favor, mamita, por favor. Era tanto el dolor, el miedo y la desesperación de la niña, que su mamá accedió a ayudarle, pero muy a su manera. Agarró el teléfono y le habló a una tía que vivía lejos, en un rancho grande, donde siempre hacían falta manos para trabajar. Y luego de negociar un poco con aquella mujer, la mamá de Dora María le preparó un bulto con su escasa ropa y la fue a subir a un autobús que se la llevaría a más de 700 kilómetros de distancia, advirtiéndole que ni se le ocurriera regresar porque ya era propiedad de la tía Ramona. Sí, ella ya no tenía madre. Ahora iba a estar bajo las órdenes de la tía Ramona y la tenía que obedecer y trabajar en todo lo que ella le indicara, porque ya la había comprado. Todo el camino Dora María fue llorando y durmiendo, alternativamente. Ya la esperaba la tía Ramona, de quien ni se acordaba, pues solo una vez en la vida la había visto antes, cuando apenas era una niña de 5 años. La tía Ramona resultó ser enojona, cruel, explotadora, sin rastros de misericordia. En cuanto nació el niño de Dora María, lo vendió. Dora María nunca supo a quién, ni en cuánto dinero. En aquel rancho, Dora María pasó más de 4 años trabajando 18 horas diarias para su tía,
apenas teniendo descansos para ir al baño y mal comer. Solo tenía los domingos de descanso, y nunca percibió un sueldo, pues la tía Ramona no se cansaba de repetirle que ella ya le había pagado por anticipado a su mamá por todos los servicios que la muchacha le prestaba, y que tenía que seguir trabajando muchos años más para desquitar el favor de haberla sacado de problemas y para compensar el precio que habían pagado por ella. A la corta edad de 15 años, cuando las muchachas normales están en plena edad del romanticismo, Dora María era diferente a todas. Ella pensaba que el resto de su existencia sería gris y dura, cuando no esperaba que le sucediera nada bueno o emocionante, cuando ya estaba acostumbrada a vivir empantanada en la injusticia, el abuso y el sufrimiento, conoció a Tadeo. El muchacho era uno de los peones del rancho. Ya después Tadeo le platicó que él la veía de lejos, todos los días, siempre trabajando, siempre aguantando los gritos y malos tratos de su tía, y que esa actitud resignada, callada y triste que siempre tenía Dora María era lo que le había llamado tanto su atención. Dora María, por el contrario, ni sabía que el muchacho existiera, pues nunca tenía tiempo para nada, mucho menos para estarse fijando en los peones del rancho. El caso es que Tadeo empezó a pretender a Dora María. Tan falta de amor y de atenciones, sin hacerle al muchacho ningún desplante, casi como perrito callejero que al primero que le habla le mueve la cola, ella cayó redondita y se enamoró de él, que aunque no era ni guapo, ni educado, ni se le notaba que pudiera tener un buen porvenir, llegó a la vida de la muchacha en el momento justo para ofrecerle amor, caricias y atenciones. Eso era mucho para ella. Era lo que más había estado anhelando en su vida, y por primera vez supo lo que era el amor. Nunca pensó que necesitaba con tantas ansias que alguien la amara. Su vida cambió. Tratando de contener su emoción y, por supuesto, queriendo conservar el secreto de su enamoramiento, se informó discretamente con la cocinera del rancho y con la dueña de la botica del pueblo sobre la manera en la que se tenía que cuidar para no quedar embarazada. No era nada tonta, y no pensaba volver a cometer el mismo error de permitir que alguien la tocara mientras ella no estuviera consciente de las consecuencias, y por eso tomó sus precauciones. Un mes antes de darle el sí al insistente pretendiente, Dora María ya estaba tomando las pastillas anticonceptivas, las cuales había conseguido a cambio de ir un domingo al mes a la casa de la dueña de la botica del pueblo para lavarle la cocina y los baños. Y fue así como durante 2 años todos los sufrimientos de Dora María se hicieron menores gracias a que estuvo muy enamorada de Tadeo. Él le enseñó los placeres de la carne y le ofreció su amor. Oye, ¿y Tadeo qué? Le preguntó la cocinera del rancho, quien para entonces ya se había hecho buena amiga de Dora María. ¡Shh! Exclamó Dora María, alarmada, mirando a todos lados con temor. Oye, que no te oiga nadie. Se supone que es un secreto. Oh, pues ¿quién me va a oír? ¿O acaso miras a alguien? No, ¿verdad? Pues quién sabe. Cualquiera puede estar por ahí escondido de metiche, nada más oyendo lo que hablamos. Ya ves que dicen que hasta las paredes oyen. Ay, ni que fuéramos tan importantes tú. ¿A quién le va a interesar lo que podamos decir nosotras? Pues por ejemplo a mi tía Ramona. Y si se entera de que he estado de novia de Tadeo todo este tiempo, me muele a palos. Capaz que hasta me mata tú. Ay, tú, qué dramática. Aunque bueno, tal vez tengas razón. Mejor es que nadie sepa tus secretos, ¿verdad? Porque pues a la esposa de Tadeo no le gustaría nadita saber que su marido le pone el cuerno contigo. Dona María tardó bastante en reaccionar. Era como si se le hubiera borrado todo el sistema operativo del cerebro. Por principio de cuentas, no sabía por qué carajos estaba diciendo esas cosas su amiga la cocinera, pero en cuanto le cayó el 20,
Fue como si se hubiera formado un socavón bajo sus pies y se la hubiera tragado, sepultándola después bajo toneladas de piedras y de lodo, porque jamás en su vida, ni en sus momentos más depresivos, se había cuestionado por sí misma sobre la lealtad y la honorabilidad de su amado Tadeo. ¿Eso que me estás diciendo es verdad o nomás me quieres fastidiar? Porque para broma, de veras que es muy mala, ¿eh? Además, yo así no me llevo, oye. Todo esto trató de decirlo de manera controlada, pero ella misma sabía que era en vano, porque hasta la voz le salía temblorosa y debía de estar pálida como un fantasma. ¿Cómo que la esposa de Tadeo? Pensó, sabiendo que en ese preciso instante se había acabado, y tal vez para siempre, su felicidad. ¡Híjoles! Pinche Tadeo. ¿A poco no lo sabías, manita? Las lágrimas temblaban en sus pestañas, ya demasiado afuera del ojo como para regresarlas a su lugar. Ya no tenía caso fingir, así que las dejó escurrir. Una vez que se sintieron libres, corrieron a raudales, cayendo en el pecho de su delantal. Así que es casado. Ay, siento re feo de haberte sido yo la que metiera la pata, mana. Pero pues, ¿cómo iba yo a saber que el mentecato te lo estaba ocultando? Replicó la cocinera, a la defensiva, aunque para hacerle justicia, el dolor de Dora María la tenía profundamente conmovida, al grado de querer echarse a llorar junto con ella. Ay, manita, después de tanto tiempo, ahora sí que era casi imposible que no lo supieras. ¿Cuándo se casó? Preguntó Dora María, con la voz estrangulada, temblando toda ella como si estuviera metida hasta el cuello en un río congelado. No, pues quién sabe, mana, ya tiene mucho, musitó la cocinera, como sorprendiéndose ella misma de la lástima que sentía por su amiga. Puede que ya estuviera casado mucho antes de que tú llegaras, mana, porque tiene 3 niños y... ¿Qué cosa? Casi gritó Dora María, interrumpiéndola, sintiendo cómo el odio y el resentimiento iban supliendo lenta, pero muy efectivamente al dolor. Pues sí, y de todas maneras, pues te ibas a enterar, ¿verdad? Le dijo la cocinera a manera de disculpa. Pues así que más vale que lo sepas de una buena, pues de una buena vez, digo, tiene 3 hijos grandecitos, que ya estaban a la escuela. Esa misma noche, cuando se escapó para ver a Tadeo, como tantas veces lo había estado haciendo, Dora María lo agarró a golpes. Poco le dijo con palabras. Ya no tenía ni caso gastar saliva, pensó ella. Así que después de los trancazos y de una patada bien puesta en las partes pudendas, rompió su relación con él, pero ya nadie podía remediar lo que había pasado. En cierta manera, y a pesar de haber sido engañada de manera tan vil, pasados los primeros días en los que se sentía que literalmente tenía el corazón hecho pedazos, se dio cuenta de que una parte muy grande de ella se sentía agradecida por haber podido tener aquellos pequeños momentos de pasión, y reconoció que de no haber estado enamorada como lo estuvo, quizás hasta se hubiera suicidado, porque antes de Tadeo la vida no más no era vida. Además, algo empezó a surgir en su interior. Era un sentimiento de rebeldía, de hartazgo. Toda su existencia había sido abusada, explotada, utilizada. Ya había llegado el momento de liberarse de todo eso, empezando por el yugo con el que la tenía sometida la tía Ramona, esa maldita vieja que tanto la maltrataba y explotaba. Pensó detenidamente las cosas y cuando se decidió por fin, puso manos a la obra. Después de tantos años de ser sirvienta, por no decir esclava de su tía, sabía perfectamente en dónde guardaba el dinero y las joyas. Su principal motivación era robarla para poder huir de ese rancho que había sido su cárcel, su infierno.
y algunos días, cuando Tadeo y ella se veían a escondidas en el granero, también había sido su paraíso. Maldito Tadeo. Cada vez que se acordaba de él lo maldecía. Ojalá y que la vida le cobrara muy caro su engaño. Lo único que conservaba de él era una pulsera, que según él le dijo que era de oro cuando se la regaló. Al paso del tiempo, cuando quiso venderla, la pulsera resultó ser de un metal corriente, quizás latón pintado por encima con un color de oro, igual que el dueño, aparentando ser lo que no se es. Pensó resentida Dora María, pero por alguna razón nunca dejó de usarla, a pesar de que le manchaba la piel de la muñeca y le dejaba una marca verdosa. Pero no podía distraerse pensando en el desdichado, malnacido y estúpido de Tadeo. Ya tenía todo planeado para esa noche. Sabía que se estaba jugando el todo por el todo, pero no le importó. Casi con un espíritu temerario se arriesgó a entrar en la habitación de la tía Ramona. Sabía que la vieja podía despertar en cualquier momento y la descubriría ahí adentro. Pero ya tenía elaborada y repasada mentalmente una buena excusa, por si acaso. Le diría que estaba ahí dentro de la habitación precisamente porque había ido a despertarla, para ponerla sobre aviso, pues había escuchado ruidos extraños. Aunque claro, esa excusa serviría solamente en caso de que la vieja Ramona no tuviera la inoportuna ocurrencia de despertarse precisamente en el momento en el que ella estuviera robando el dinero, porque de ser ese el caso, entonces tendría que improvisar algo, a ver qué carajo se le ocurría y a ver cómo fregados le iba. Pero no iba a dar marcha atrás. Y claro, lo peor que podía pasar, pasó. Ya sabía ella que siempre había tenido mala suerte, así que ni le sorprendió tanto darse cuenta de que ella misma se había delatado a lo tarugo, porque cuando sacó el dinero del fondo del cajón en donde estaba escondido, algo que había estado sobre el mueble se cayó al suelo, y la tía Ramona de inmediato prendió la lámpara de hierro forjado que tenía sobre el buró, y la observó, entre sorprendida y enojada. Le preguntó furiosa qué hace ahí, pero un segundo después obtuvo la respuesta ella misma, pues la actitud culpable de Dora María y los fajos de dinero entre sus manos era evidencia más que suficiente del delito. Dora María nunca hubiera imaginado que iba a reaccionar con tanta furia, con tanto odio, para impedir que la tía gritara y alertara a la demás servidumbre. La muchacha tiró el dinero al suelo y se le lanzó encima a la tía. Le tundió varios golpes, queriendo callarla, pero también queriendo desquitarse de todas las afrentas, injusticias, insultos, humillaciones, menosprecios. Pero aunque le dio multitud de trancazos, no pudo silenciarla. La tía gemía, chillaba, gritaba. La vieja se comportaba como una fiera. También ella le lanzaba golpes y hasta mordidas. Fue entonces cuando Dora María aferró la pesada lámpara de hierro y le zorrajó varios golpes, bastantes en realidad. Ni siquiera eran necesarios tantos para matarla, pero hasta que estuvo bien segura de que su odiada tía ya no gritaría, ni en ese momento ni nunca más, soltó la pesada lámpara. Dentro del autobús que la llevaría de regreso a la casa de su madre, Dora María tuvo bastante tiempo para sopesar su situación. Puede que en el rancho no muchos supieran de la existencia del dinero robado. Puede que la muerte de la tía Ramona pareciera cometida por un asesino despiadado y no por una débil muchacha como ella. Pero había cometido un error, y ya era muy tarde para remediarlo. Ella había huido. Y ella tenía la suficiente inteligencia para comprender que la policía relacionaría la muerte de la maldita vieja con la desaparición de la sobrina. Aquella investigación policial no más iba a ser cosa de sumar 2 más 2. Su primera intención al ir a buscar a su madre era reclamarle haber sido cómplice del desgraciado de su padrastro,
porque eso era lo que era, una cómplice, porque como madre debió de haberla protegido a ella y no a ese violador desgraciado. Después de eso, quería ir a la policía a poner la denuncia de la reiterada violación llevada a cabo por ese maldito infeliz, asqueroso borracho, hacía tantos años ya. Había pasado mucho tiempo, pero pensaba que la justicia tenía que actuar de todas maneras, porque si no era así, entonces este mundo era una mierda. Pero ahora, convertida en asesina, y seguramente ya siendo buscada por la policía, tenía que cambiar todos sus planes. No se arrepentía ni tantito de haber tenido el arrebato de matar a su tía. Hasta creía que siempre había deseado hacerlo, matarla, retorcerle el pescuezo, pero quizás le había estado dando miedo reconocer esos instintos asesinos ahí, dentro de su corazón, y los mantuvo sepultados, hasta que solitos se salieron. Faltando poco más de una hora para llegar a su destino, en el pueblo de pescadores que había dejado 7 años atrás, llegó a la conclusión de que necesitaba ser muy imbécil si creía que después de asesinar a alguien se iba a salir con la suya. Lo que seguía a partir de ese momento era estar de fugitiva, huyendo, escondiéndose, llena de miedo día tras día. El dinero robado no daba más que para vivir unos meses. Después, tendría que enfrentar la vida. No tenía a nadie a quien recurrir. Aislada en ese maldito rancho ni siquiera había podido hacer amigos. Si acaso a la cocinera, pero con ella, por obvias razones, ya no se podía contar. Así es que estaba sola en el mundo. Esa era la cuestión, la verdad ineludible. Y de nuevo tuvo que cambiar sus planes. En cuanto bajó del autobús, lo primero que hizo después de fumarse un cigarro y tranquilizarse un poco fue dirigirse a una tlapalería. Tenía suerte de estar en México, en un pueblo olvidado por la mano de Dios, porque de ser, por ejemplo, una ciudad en los Estados Unidos, en cuanto el autobús se hubiera estacionado, ya estarían los agentes del FBI esperando a que ella bajara. Pero nadie estaba enterado de que ella era una criminal fugitiva, y si la veían, era con ojos de lujuria los hombres y de envidia las mujeres. Era hermosa, pero eso no le servía de nada, al contrario, pareciera que esa había sido su maldición. Compró 4 litros de gasolina blanca que le pusieron dentro de un bidón de plástico. Añadió 1 kilo de estopa a la compra y comprobó que llevaba sus cerillos en el bolso. Ya era de noche, pero esperó un poco más de todas maneras. Mientras las calles se iban vaciando y quedando desiertas, se comió una torta comprada con anticipación. A las 2 de la mañana empezó a caminar hacia la casa de su mamá. Todo estaba igual, como si ahí no hubiera pasado el tiempo. Si acaso se veía todo más jodido, más empobrecido y desgastado. Y cuando llegó y se plantó frente a la casucha que la había visto nacer, le sorprendió mucho notar que las luces estaban prendidas. A través de las cortinas gaseosas de la ventana de la estancia, lo primero que vislumbró fue al maldito desgraciado de su padrastro, más panzón y horrible que antes. Parecía despedir a alguien. Las siluetas se encaminaron en dirección a la puerta de salida de la casa. Notó que su mamá iba 2 o 3 pasos atrás de su asqueroso marido. Dora María se escondió en el umbral de la puerta de la casa vecina. Esperó. Observó que el padrastro despedía a sus compadres, que muy ebrios se subieron a su maldita carcacha y se largaron. Ojalá y que choquen por ahí y se mueran los pendejos, pensó Dora María, y la sola idea de restar otro par de sabandijas de la población mundial le provocó un chispazo de felicidad. En cuanto se apagaron las luces de la casa, Dora María salió del umbral de la casa vecina. Sigilosa se desplazó hacia la de su madre. Sabía que la ventana de la sala no tenía pestillo por dentro y solo la emparejaban para que aparentara estar cerrada. Esperaba que siguiera igual. Empujó y la ventana se abrió hacia adentro. Sonrió.
Claro, pensó, si no arreglan sus pinches vidas, mucho menos van a arreglar una maldita ventana. Se sentía tremendamente bien, dejando salir todo lo que le había estado carcomiendo durante años. Quería explotar. Quería que emanaran a raudales el odio, el asco, la desesperación. Quería ser como una bomba atómica que destruyera a todo el mundo. Y por algo tenía que comenzar, por lo que se metió a la casa por la ventana, repitiendo lo que hacía cuando era niña, trepando con agilidad. Notó que ahora era mucho más fácil, y eso se debía a que había crecido bastante en esos 7 años de ausencia, y tenía las piernas mucho más largas. Una vez adentro, esparció la estopa por puños, colocándola en lugares estratégicos, sobre los sillones, debajo de las cortinas, en las cestas de palma donde ponían el pescado para llevarlo al mercado, junto al tanque de gas y arriba de las sillas acoginadas del comedor. Luego roció toda la gasolina sobre la estopa y sobre los sucios y apestosos muebles que recordaba haber visto ahí mismo quizás desde que nació. Corrió hacia la puerta. La costumbre de dejar las llaves pegadas en la cerradura interior también permanecía a través del tiempo. Abrió y en cuanto salió a la calle, cerró con llave por fuera. Después fue a la ventana. Lanzó varios cerillos prendidos, y 2 o 3 dieron en el blanco, lanzando un fogonazo, y después prendiendo la estopa. Las llamaradas empezaron a crecer, y el fuego a propagarse. Con calma se quitó la pulsera que le había regalado Tadeo, rompió los vidrios de la ventana, y sujetó los barrotes de la herrería de las 2 hojas de la ventana con la pulsera, cerrándola con un broche, que estaba diseñado de tal manera que solamente se podía abrir si se le picaba con una aguja o un palillo el hoyito. Sabía que la pulsera resistiría, por lo menos hasta antes de que se derritiera por el incendio. Luego, ya acalorada por el fuego que crecía a pasos agigantados, se alejó hacia la calle de enfrente. No tardó en escuchar los gritos que surgían de adentro de la casa. Imaginó que el padrastro y su mamá estarían tratando de abrir la puerta y, claro, se darían cuenta de que estaba cerrada con llave, y las llaves las traía ella dentro de su bolso. Así es que sonrió y esperó otro poco. Las luces de las casas vecinas se fueron prendiendo, casi al mismo tiempo. La gente salió en calzones o en camisón de sus casas. Estaban todos despeinados, desorientados, llenos de pánico, escuchando los gritos de auxilio, viendo a un ser ennegrecido, chamuscado a medias, queriendo salir por la ventana, la cual nunca se pudo abrir. Dora María se incorporó a la multitud de curiosos. Claro, después de todo ese tiempo de estar en el rancho, ahora ya nadie la reconocía. Los gritos procedentes del incendio cesaron muy pronto. Lástima, pensó. Le hubiera gustado que durara más la agonía de ese par de desgraciados que le arruinaron la existencia. Confundida entre aquella gente que había tardado tanto en reaccionar y en empezar a llevar cubetas con agua para intentar, sin éxito, apagar el incendio, esperó otro poco hasta que a lo lejos se escuchó la sirena de los bomberos. Luego se perdió en la oscuridad de las calles. La agarraron 3 meses después, en Acapulco. Durante ese tiempo se había dado vida de reina, lo que nunca, instalada en una suite de lujo con vista al mar, sin tener nada que hacer más que bajar a pasear a la playa, a relajarse con el ruido de las olas, a ver el lejano horizonte, mitad cielo, mitad océano, y a esperar su destino. Sabía que la encontrarían tarde o temprano, y en realidad no le importaba. Además, ya casi ni le quedaba dinero. Ya tenía pensado entregarse a las autoridades en cuanto tuviera que gastarse el último de los pesos que le había robado a la maldita tía, que ojalá estuviera ardiendo en el infierno junto con su mamá y el hijo de la chingada de su padrastro. La habían detenido únicamente por el asesinato de la tía Ramona.
Lo de su mamá y su padrastro, ella lo quiso confesar voluntariamente. Le gustó platicar a los estupefactos policías que la interrogaban todos los sentimientos y emociones que experimentó mientras escuchaba los gritos de su padrastro conforme se iba chamuscando. Les dijo a los investigadores que le gustó ver cómo es que ese cerdo infeliz quería abrir la ventana para salvarse, y hasta se rió de él cuando confirmó que gracias a la pinche pulsera que le había regalado Tadeo, su padrastro no había podido escapar. Por lo menos, les dijo llena de rencor, había servido para algo la maldita baratija. Lo mejor de todo, agregó, fue comprobar que su plan había funcionado a la perfección y que había podido quemarlos vivos, a los dos. Ya en la cárcel, mientras la enjuiciaban, se enteró de que su mamá murió a un lado de su querido marido, junto a la puerta cerrada con llave, y le dio coraje saber que hasta en sus últimos momentos, a la hora de enfrentar a la muerte, esa mujer buscó a su hombre para morir juntos. Tal para cual, pensó, y escupió en el suelo. También informaron en el juicio que para cuando los bomberos pudieron apagar el incendio, los cuerpos ya estaban totalmente carbonizados. A Dora María le echaron cadena perpetua, sin posibilidad de libertad bajo fianza. Ella piensa que prisionera ya estaba desde antes, así es que no le afecta demasiado su futuro. Por lo menos en la cárcel no la hacen trabajar 18 horas diarias, ni la maltratan. En cierta manera, ahora es más feliz que antes. No dejes de suscribirte y nos vemos pronto. Hasta la próxima.